Y hoy en esta sección, en la de Hablamos de Turismo, queremos abordar precisamente algunos de los aspectos que te he contado en el editorial. Estamos hablando de que en España, en estos momentos, hay más de 150.000 puestos de trabajo que aún están por acometer. 150.000 puestos de trabajo que no se han cubierto y que realmente pueden hacer que el sector del turismo ofrezca una imagen de calidad, o lo que está pasando en estos momentos, una falta de servicio muy importante en hoteles, en restaurantes, pero no solo eso, sino que además ese personal cualificado que lo tenemos en puertas y que debería ya estar trabajando, tiene otro grave problema, y es que no somos capaces como país en estos momentos de abrir las fronteras y de conseguir un acuerdo marco con determinados países donde ya tenemos candidatos formados, preparados y listos para trabajar. Como te digo, no estamos llegando a acuerdos marco para que vengan a nuestro país. Es poco a poco, gota a gota, trabajador a trabajador, algo que deberíamos abordar de una manera muy urgente si queremos darle a nuestro país el estatus que se merece. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y, como siempre, hemos querido invitar aquí a los estudios de Movistar Plus a dos grandes líderes del sector turístico, a dos grandes profesionales que nos van a acercar un poquito más a la realidad de la formación y de los puestos de trabajo que aún tenemos por ocupar, pero sobre todo a cómo está el ámbito laboral dentro del sector turístico en España. Presento sin más tardanza a Marianela Olivares, directora general de Linkers. Buenas tardes. Un placer estar aquí otra vez contigo. Ya sabéis que además es tertuliana de este programa, colaboradora asidua y experta en el ámbito del sector turístico. Hoy como líder del sector con nosotros, hoy no como tertuliana, sino como entrevistada. Ese cambio de posición, ¿cómo lo ves? Siempre es interesante contigo, o sea que yo me he encantado de estar aquí, ya lo sabes. Encantado yo de que estés aquí, que nos des una visión de lo que está pasando en el sector turístico, en el sector profesional. También contamos con David Basilio, es el CEO de Hosteleo. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, ¿el sector del turismo se recupera, de verdad, como lo estamos diciendo, viendo y narrando en todos los medios de comunicación ya en el sector, o como quieren hacernos ver? Se va recuperando. Creo que en algunos segmentos estamos ya por encima de los números prepandemia. Lo que pasa es que tenemos un grave problema, como decías. Podemos mejorar hasta esos números, pero necesitamos, evidentemente, estructura, necesitamos personal, necesitamos equipos, y es un momento realmente delicado, ¿no? Estructura, personal, equipos y formación, cuatro términos de los que vamos a ir hablando en los próximos minutos. Marianela, ¿qué es Linkers? Vamos a hablar de ello para todos nuestros telespectadores. Linkers es una consultora de turismo especializada sobre todo en selección y lógicamente también en formación. Quieras o no, como consultora venimos trabajando hace mucho tiempo con diferentes modelos de negocio, lo que nos hace en el día a día tener esa temperatura y esa toma de contacto real con el sector. Consultora especializada en el sector del turismo. David, ¿qué es Hosteleo? Hostelero es el portal líder en empleo, en ofertas de trabajo, en hostelería y en turismo. Contamos con una base de datos más o menos de 1.200.000 usuarios registrados. 1.200.000 usuarios. Registrados, y trabajamos con más de 25.000 empresas clientes, que son desde cadenas de hoteles o cadenas de restauración hasta bares pequeñiñitos que también nos necesitan, nos utilizan una vez al año, pero al final somos un portal realmente muy democrático y que vamos a todas las capas de lo que es el mundo del turismo y de la hostelería. Pues como veis, tenemos a los dos grandes líderes, la consultora líder en el ámbito del sector turístico, muy relacionada con la formación, y el portal líder en empleo en el ámbito turístico. Con ellos vamos a emprender charla, vamos a emprender tertulia en los próximos minutos, hablando precisamente de esos términos que nos adelantaba ya David. Hablamos de formación, hablamos de talento, hablamos de equipos, hablamos sobre todo de empleo en el sector turístico. También te pregunto a ti, Marianela, ¿el sector se está recuperando y se está recuperando con un pilar sólido sobre el que crecer? Se está recuperando. Lo del pilar sólido creo que está todavía en evolución, porque como muy bien decía hace un momento David, vamos a tener que ir por pasos, y creo que lo primero que hay que pensar en el sector es que necesitamos estructura empresarial, organigramas definidos, equipos formados,
puestos de responsabilidad cualificados. Y después de eso seguramente venga el personal detrás. ¿Qué es lo que tenemos de ventaja por delante? Que obviamente demanda. Tenemos un sector realmente interesante y una oferta gastronómica muy por encima y por delante de muchos países, pero es verdad que tenemos que empezar a pensar que cada uno de los restaurantes tiene que ser una estructura definida y creo que por ahí tiene que empezar todo. Os voy a preguntar a los dos, abro el debate, Sí. ¿por qué hay 150.000 puestos en el sector turístico que no se han cubierto aún? ¿Cuál es la realidad del sector y por qué no conseguimos ese personal cualificado? La realidad, pues bueno, evidentemente venimos de una situación pandémica donde la hostelería y el turismo estuvo cerrado, aeropuertos, restaurantes, cadenas de hoteles. Esa masa de trabajadores, evidentemente, tiene que seguir trabajando y comiendo, pues se fue a otros sectores. Eso es algo tan sencillo de entender. Si a eso le sumas que tradicionalmente es un sector que no ha velado por la conciliación de vida personal, laboral, es un sector que el 99% son pymes. Entonces muchas veces no pueden dar ese tipo de necesidades o cubrir ese tipo de necesidades que muchos trabajadores tienen. Pues evidentemente los que se fueron a trabajar, por ejemplo, a logística, ¿no? También la explosión, el boom del segmento o el sector de la logística, todo eso ha hecho pues, que al final muchos trabajadores hayan abandonado. Se pensaba que de manera circunstancial el sector del turismo y de la hostelería y no han vuelto. Pues al final están trabajando en logística o están haciendo teletrabajo y claro, a una persona que ha pasado de trabajar 12 o 14 horas diarias a trabajar 8 sentado en su casa muchas veces pues es muy complicado de recuperar. Y es por eso, ni más ni menos, ahora mismo hay una desafección, sobre todo de las personas jóvenes y de los jóvenes respecto del sector. Y es verdad que el sector el sector está avanzando, es cada vez más profesional. Nosotros siempre lo decimos, esto está sirviendo para que los empresarios, aquellos que no podían dar esas condiciones o que no podían o que no querían, ya lo estén haciendo, ¿no? Y realmente hay ofertas de trabajo en el sector que son muy cómodas en el sentido de decir, se respeta evidentemente la conciliación laboral y personal y familiar, se respetan las normas laborales. Lo que pasa es que eso va a tardar. Evidentemente hemos echado a mucha gente fuera por no cumplir muchas veces las normas y ahora va a tardar. Marianela, 99% de pymes no se concilia. En pandemia ha habido muchísima gente que se ha marchado. También hablamos de los sueldos, la falta de orgullo de pertenencia al sector, pero también entiendo que la formación es importante en este sector y que tampoco todos los candidatos que hay para cubrir esos puestos tampoco tienen toda la formación necesaria, ¿no? No, es curioso. Mira que tenemos y hemos avanzado en formación a nivel gastronómico, tenemos muy buenas escuelas a nivel gastronómico. Luego tenemos formación a nivel hotelería también, director de alimento y bebida. O sea, en este aspecto sí que se ha avanzado, pero o ya había y ahora ha crecido esa dinámica. Pero en restauración, curiosamente, cuando estamos muy necesitados de buenos responsables, gerentes y demás, no hay una formación que esté pensada para ellos. Entonces, en muchas ocasiones te encuentras con perfiles que ya han llevado un puesto de responsabilidad porque lo han ido aprendiendo en el camino, pero que de repente te dicen, quiero formarme, dime dónde me formo. Y todavía no tenemos muchos referentes, son muy poquitas las escuelas que están apostando por eso. Por lo cual, aprovecho un poco el espacio que das para pedir y fomentar precisamente la formación que necesitamos a nivel restauración. Necesitamos gerentes que sepan analizar una dinámica tan fluida como es la del sector, que sepan resolver problemas diarios que se presentan en el sector y que muchas veces no están cubiertos y no por falta de interés, sino por falta de formación. David comentaba antes que parece que la tendencia de la conciliación o de la falta de conciliación, también de la retribución y por supuesto también de los horarios, parece que esa tendencia está cambiando. ¿Es así? Es así, es así. En este momento es verdad que cada vez se ven más jornadas intensivas, los 2 días de descanso. Eso es lo bueno. Lo malo es que lo estamos haciendo ahora porque prácticamente no queda otra opción. Y eso no nos beneficia. Y a eso se le suma
y que muchas veces los medios, y lo comentábamos fuera de cámara, nos utilizan al sector como justamente para poder señalarnos siempre. Entonces, en el sector ya ha habido un cambio y un movimiento. No se siguen haciendo jornadas tan largas. Por supuesto que hay empresas que quedan, pero ya se va reconvirtiendo. No estamos igual que hace 6 meses atrás. Entonces, se han dado pasos y creo que eso también es momento oportuno para comunicarlo. Es momento oportuno para decir que sí es viable poder plantear estructuras donde se pueda conciliar y que hay muchas empresas de nuestro sector y muchas pymes de nuestro sector que están trabajando por ellos. Algunas porque no les queda otra opción, pero muchas otras porque han tomado la conciencia de poder hacerlo mejor. Marianela, luego te quiero preguntar cómo se forma, ya que hay esa demanda de formación, desde tu punto de vista, cómo se tiene que formar a los candidatos para realmente estar al nivel que se solicita en los establecimientos. Pero déjame antes que le pregunte a David, claro, como CEO de Hosteleo, como el gran portal de empleo de este país y del sector turístico, David, analizando todas las ofertas de trabajo que existen en el portal, a mí todavía me sorprende que tanto por horarios como por salarios realmente esta tendencia esté cambiando, que es lo que estáis hablando los dos. Yo no lo veo. Quizá en determinados puestos que haya de dirección o en determinados puestos de grandes empresas donde se toman mucho más en serio la conciliación o los convenios o la normativa puede ser, pero en un comercio normal, en un restaurante normal, en una pyme, y hablamos de que el 99% son pymes, no lo veo. Y no lo veo en la propia calle. Cuando tú vas a cualquier bar, a cualquier restaurante y te das cuenta, primero, que los camareros no están formados, segundo, que tienen que buscar a alguien porque sigue el cartelito de se necesita camarero y cogen al primero porque si no, no puede haber servicio, y tercero, porque el trato con el cliente, evidentemente te das cuenta que no es gente ni formada, ni preparada, ni del propio sector. Ese negocio desaparecerá en 3 meses. Es que ese negocio está fuera del mercado. Ahora mismo, cuando sales a contratar un camarero, el camarero se sienta en la entrevista y te lo dice claramente. 2 días libres, el sueldo el que tiene que ser y si puede ser jornada intensiva, si no, no voy a trabajar. Entonces, ese tipo de comercio que dices es un dinosaurio que se va a extinguir. Pero porque el trabajador ahora, siempre lo hemos dicho, sonaba como que realmente ahora no trabajan solamente por un salario. Te hace falta un salario y más ahora con la inflación, un salario digno. Pero es que la gente quiere disfrutar de su tiempo. Es decir, la gente joven tiene menos necesidades que teníamos nosotros. Es decir, nuestra generación aspiraba a un coche, a una casa, aspiraba a determinados bienes materiales. Las nuevas generaciones o no lo tienen, o existen otro tipo de fórmulas de tener mediante coche compartido, casa compartida. Entonces, la gente lo que valora es el tiempo. Entonces, ese tipo de negocios, que los hay, son los negocios que llamamos que van a otra velocidad. Y esos negocios están sustentados bajo el esfuerzo de Carmen y Manolo, que Carmen está en la cocina y Manolo está en la sala, o al revés, ¿vale? Y eso, pues en el momento en el que ellos se jubilen o no puedan trabajar, ese negocio morirá. Y lo que quedará es un negocio profesional, como puede ser otro tipo de sector. Y así va a avanzar esa es la tendencia a la que vamos, ¿no? Esa es la tendencia, pero no, la tendencia y la realidad. Si tú coges aquí, coges aquí 3 camareros. Es igual que claro, si... pero hay que pensar que tenemos muchísimos restaurantes y bares. Lógicamente, cuando uno ve en la masa, dice... Y también tenemos una lectura del sector muy condicionada. Claro. Eso también es una realidad. Y lo que tenemos que pensar en esto es que la transformación se va a ir dando poco a poco, pero es verdad que la tendencia va a llegar a ese momento. Y lo que van a tener que entender las pymes, cuando tú comentabas en tu editorial el hecho de que van a desaparecer muchos, sí, van a desaparecer muchos. Aquellas pymes que estén pensadas sobre mi opinión muy subjetiva sin haber hecho objetivo el trabajo y sin haber hecho definido los puestos de trabajo. Porque otra de las cosas que muchas veces hace que no se identifique el empleado no es precisamente las condiciones salariales o las jornadas o el turno, es el hecho de llegar y que un día me den un tipo de servicio, al día siguiente otra indicación, viene un cliente y opinan y vuelvo a cambiar y a redefinir mi servicio, el cómo hacerlo. Y no es así. O sea, la empresa debería ordenar, estipular y preparar a la persona que va a dar un servicio
con determinados criterios que identifiquen a la empresa. Esa es otra de las tantas cosas que tenemos que ir trabajando. La famosa estructura por competencias que hay en las empresas, ¿no? Sí, pero por competencias y también dándole fuerza o dándole importancia al puesto en sí con la tarea en sí. Porque hay muchas veces que las tareas son repetitivas y no tienen ninguna valoración de resultado, y a lo que debemos ir, que es lo que decía David, una estructura mucho más profesional, es tarea por el desempeño objetiva y demás, que tenga un resultado y que no solamente tenga resultados, sino que yo pueda como propietario decirte cómo ha sido tu desempeño objetivamente. O sea, sí, porque al final la hostelería siempre tradicionalmente, y sobre todo en España, el negocio en sí, el modelo de negocio estaba basado en intentar llegar a una facturación cada vez mayor y no vigilar los gastos. Esa tendencia ahora mismo ha cambiado. Ahora los negocios se analizan no por la facturación, sino por la rentabilidad. Como pasa en todas las empresas, en el sector no era así. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos datos, tenemos información, y eso hace que tú sepas si tienes que abrir a tal hora, te merece la pena dar desayunos o no te merece la pena dar desayunos. Yo diría que la mayoría de los sitios que se abrían para dar desayunos no eran rentables dar desayunos. Pero bueno, abrimos, si caen 20 desayunos, caen 20 desayunos, pero si tú ahora lo lees, en 20 desayunos no pagas un salario de una persona en la barra ni de broma. Entonces, eso ha cambiado. Ahora todo el mundo busca rentabilidad. Si eso le sumas que el trabajador, evidentemente, quiere trabajar lo que tiene que trabajar, pues hay horas muertas que las tienes que ir quitando. Para eso te tienes que sentar, lo tienes que analizar, como decía Magdalena, tienes que hacer estructuras, tienes que ver puestos, tienes que ver tareas. Y al final es preferible abrir 10 horas y ser rentable cada hora que en abrir 18 horas de las cuales estás perdiendo, ¿no? Eso entiendo que lo hacéis los profesionales, esa tarea de formación, esa tarea de consultoría. Estamos hablando con la directora general de Linkers, Marianela Olivares, y también con el CEO y hostelero David Basilio, dos grandes expertos del sector turístico, uno en el ámbito del empleo, otro en el ámbito de la consultoría y la formación, con los que estamos analizando un poco el sector del turismo y esa necesidad de personal cualificado y formado para cubrir esos más de 150.000 puestos que en el sector del turismo en estos momentos no existen. Estamos poniendo sobre la mesa algunos de los problemas tradicionales que parece que según su criterio se van solucionando y que nos van marcando las pautas de este camino a seguir para cambiar y para que el sector asuma esa transformación tan necesaria para hacerlo competitivo y de calidad. Antes hablábamos de los jóvenes, luego te voy a preguntar por los jóvenes, pero Marianela, rápidamente, la formación, como te decía antes, ¿cómo conseguimos? Porque claro, todo el mundo habla de formación, sí, habéis exigido formación, pero ¿cómo lo hacemos? Es que todo el mundo habla de una formación que también ya quedó obsoleta. Claro. La gente no necesita los contenidos los encuentran. La gente o los empleados, los puestos de responsabilidad, sobre todo, necesitan acompañamiento. Cuando hablamos de formación, hablamos de una formación mucho más dirigida al acompañamiento del profesional que al contenido en sí. Que a la preparación, porque ¿no? el contenido lo puede indagar y demás, pero el cómo resolver una vez que ya está en el puesto de trabajo determinadas circunstancias, ese tipo de formación a día de hoy no está. Entonces yo creería que sí que tiene que haber una formación, pero con un enfoque totalmente diferente. Formación cualificada para los gerentes o para los directivos para que puedan un poco irse actualizando, ¿no? Cada día. Sobre todo los mandos intermedios, porque cuando tú formas a los mandos de responsabilidad, esto en cascada siempre llega al equipo. No hay mando de responsabilidad que bien formado no quiera contener a un equipo porque sabe y le da el valor al hecho de poder fidelizar una plantilla. Luego te voy a preguntar sobre todos esos empleados, todos esos candidatos que hay en países que son fuera de España, que están preparados para venir, pero que parece que la puerta la tenemos como entreabierta para que vayan entrando de uno a uno, que yo creo que eso es otra problemática que tenemos que abordar. Pero antes, David, los jóvenes, antes has hecho referencia a ellos, ¿es precisamente este cambio de tendencia culpa de la actitud de los jóvenes en estos momentos? ¿Los jóvenes nos van a ayudar a esa transformación? ¿Son los jóvenes los que van a imponer su forma de trabajar y su forma de querer las cosas para que el sector asuma la transformación? Porque también es verdad que es muy diferente lo que los jóvenes necesitan o quieren y el personal más entrado en años ahora mismo aporta y tiene, ¿no? Claro, pero son los jóvenes tanto trabajadores como empresarios, son los dos. Es decir, nosotros que estamos en el día a día con los jóvenes empresarios, su visión es completamente distinta.
Ellos, Es muy diferente, sí. es muy diferente a la que podía tener mi padre o mi abuelo hostelero, de vivir para el trabajo y de estar con el teléfono en la mesilla, pues se llamaban del bar o del restaurante para ir rápidamente. El empresario de hostelería ahora mismo no quiere eso. O sea, cuando hablamos de jóvenes no solamente hablamos de trabajadores, también hablamos de empresarios. Entonces, hablan el mismo idioma. Qué importante. Y tienen claro que un negocio de restauración no tiene que ser una esclavitud. Un negocio de restauración tiene que ser un negocio. Ingresos menos gastos, cosa que antes tampoco se tenía claro. Ni lo que se facturaba, ni los gastos que había. Yo recuerdo a los típicos comerciantes de toda la vida terminar el día, terminar la caja, coger el dinero, metérselo en el bolsillo. ¿Cuánto has hecho? No sé. ¿Cuánto tenías de fondo? No lo sé. Sé que con lo que tengo puedo pagar a los proveedores y puedo mantener mi casa. Eso ha cambiado. Ahora, cuando un empresario se decide a montar un restaurante, para empezar, busca un asesor, se informa o se forma y ya luego decide dar el paso. Entonces, por eso digo que entre ellos, entre las nuevas generaciones, Se están entendiendo. sí que se entienden. Este es el gran titular, o uno de los grandes titulares que arroja esta tarde esta tertulia, precisamente. Las nuevas tendencias, la transformación del sector turístico está muy determinada por jóvenes empresarios y jóvenes trabajadores que hablan el mismo idioma. Esto sí que era realmente importante y parece ser, según nos está contando David Basilio, CEO de Hosteleo, que se está produciendo y que es absolutamente necesario para que abordemos la transformación del sector turístico de una forma eficaz, que yo creo que por ahí van los tiros. Marianela, tenemos un gran problema, ¿no? Hay puestos sin cubrir, tenemos muchísimos candidatos formados, preparados, con su titulación, con sus papeles y con su contrato de trabajo, que los queremos tener aquí y que no vienen. ¿Por qué? Sí, porque necesitamos todavía el apoyo de la administración para poder La traerlos. administración significa el gobierno. Totalmente, sí. Asuntos exteriores, Sí, entiendo, porque inmigración, empleo, varios ministerios, ¿no? sobre todo porque lo que buscamos es poder cubrir una necesidad estratégica, y estratégica significa cubrirlo con aquellos jóvenes que se han formado para el sector. Tenemos en Latinoamérica perfiles formados, hablando idiomas, que entienden justamente y utilizan ya sistemas digitales, que se han formado para ellos y que buscan una proyección y que, como todo joven, quieren salir y poder hacer una carrera. Y a día de hoy, mira que necesitamos mucho, a día de hoy es ilógico prácticamente que no se prevea y sigamos tirando justamente de perfiles que están prácticamente desmotivados y que lógicamente no quieren pertenecer. ¿En qué países encontramos trabajadores? Bueno, tenemos en Colombia, Perú, Chile, Argentina, ¿Listos para venir? México. Sí, sí. ¿Qué listos para necesitamos venir. para que vengan? Bueno, que el Ministerio nos apoye para poder realmente abrir esa barrera y poder traerlos, para poder sumar al equipo, porque el beneficio será para todos y será un beneficio que podamos verlo en un corto plazo. La necesidad que estamos teniendo ahora no es tanto de cubrir los puestos, sino de cubrirlo con personas que se vayan a dedicar a ello. Y nosotros como país lo vamos a necesitar y podemos explorar muchísimo más a nivel calidad turística, que es lo que comentabas tú anteriormente. O sea, técnicamente, lo que necesitamos es que cambien el modelo de la gestión colectiva de contratación, ni más ni menos. Es decir, se ha abierto la mano tradicionalmente para todo lo que es agricultura, para lo que es temporeros, lo que ellos llaman economía circular, es decir, el trabajador viene de manera temporal 5 o 6 meses a trabajar, el empresario le tiene que pagar la vivienda y luego vuelve, ¿no? Nosotros hace como 7 meses ya fuimos a hablar con el Ministerio, le dijimos lo preocupados que estábamos, que no hay personal, que no lo iba a haber, que luego llegaba marzo con la apertura de las cadenas hoteleras y los hoteles, la costa y todo, y que al final nos íbamos a pelear por un camarero más, un camarero menos. Ellos fueron conscientes de que había esa dificultad, pero no sabían cómo solucionarlo. Ahora parece que se va a hacer un cambio normativo, ya lo han anunciado el Ministerio de Inmigración y Asuntos Sociales, y de hecho en el Partido Socialista estaban terminando de llevar al Congreso el cambio normativo, pero nos tememos, bueno, es una opinión muy personal, me temo que lo que se va a quedar es en una regularización de los 500.000 trabajadores que hay sin papeles, y ahí se va a quedar. Porque, claro, tú
¿Tú cómo explicas a la opinión pública que habiendo no sé cuántos millones de parados tienes que traer gente de fuera? Es complicado de explicar. Pero ¿cómo le explicas que la gente luego tampoco va a las entrevistas a buscar empleo? Es complicado. Entonces, yo creo que si nos quitamos todos los complejos y vamos realmente a lo que es de verdad, es que faltan 150.000 vacantes por cubrir, que hay muchísimos negocios, sí, sobre todo en pueblos pequeños y localidades que no van a abrir porque no tienen quién servir y quién cocinar, pues yo creo que nos iría mucho mejor. Si estás esperando que los socios de gobierno se pongan de acuerdo para sacar adelante estas iniciativas, vas listo. Vamos a esperar al próximo gobierno porque si no... Bueno, pero por lo menos tenemos que manifestar qué solución hay. La solución la hay, los candidatos hay. Exacto. Y la manera de arreglar esta situación la hay. Pero Fernando, es que la solución la tenemos nosotros porque nos dedicamos a esto, pero es que tenemos 25.000 empresas en España que nos lo están pidiendo y tenemos miles de personas en estos países. 1.200.000, me has dicho, candidatos, 25.000 empresas que están solicitando trabajo. Los datos no mienten, nos lo está contando David Basilio, el CEO de Hosteleo. Más de 25.000 empresas que están solicitando puestos de trabajo y más de 1.200.000 candidatos que están buscando una oportunidad. La verdad es que los datos están encima de la mesa y el sector turístico así lo refleja. Vamos terminando esta tertulia. Marianela, mirando a cámara, un mensaje desde Linkers, como directora general de esta empresa que está especializada en la formación, líder en el sector turístico. Vale, como bien te comenté, lo que buscamos es profesionalizar el sector. Así nació Linkers y así hemos trabajado durante muchos años tratando de fomentar y sumando sin duda grandes profesionales al sector. Hemos demostrado que las empresas pueden ser sostenibles con una buena formación y lógicamente ahora el desafío por delante está en esa búsqueda de formaciones que puedan apoyar a aquellos encargados, gerentes, puestos de responsabilidad que tienen equipos y grandes equipos a cargo. Así que os animo a todos a que empecemos a crear esa necesidad para poder ser mejores como país turístico. Marianela Olivares, directora general de Linkers, muchísimas gracias por estar con nosotros. David Basilio, mensaje a esa cámara para terminar. Pues nada, como se demuestra cada vez que hay un gran evento en este país, somos un país de servicios, somos un país que ofrece algo que no tienen los demás, que es nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro arte. Y la hostelería es ni más ni menos la unión de todo eso, ¿no? Es el nexo de unión entre el turismo, las vacaciones, los viajes, el arte y la cultura. Somos un país con más de 300.000 restaurantes, hoteles, sitios de ocio. Somos un lugar de oportunidad y solo nos quedaría quitarnos ese complejo que tenemos de no ser un país industrial, que ni lo somos ni lo vamos a ser, porque eso ya se ha desmantelado, y yo creo que cuanto antes asumamos que debemos ser un país receptor de turismo, darles felicidad y con eso ganar dinero y poder pagar a los trabajadores, que las familias puedan vivir dignamente, pues yo creo que nos irá mejor. David Basilio, CEO de Hosteleo, muchísimas gracias. Sí, Fernando. Y dejadme simplemente que añada a estas dos últimas reflexiones de Marianela y de David. Mientras no seamos capaces de trasladar a nuestros jóvenes, pero al sector en general, el sentimiento de orgullo, de pertenencia al sector turístico, no avanzaremos. No vale con que un chaval le diga a su padre que quiere trabajar en turismo y su padre le diga primero haz abogacía, haz ingeniería, haz medicina y luego haz turismo. El turismo es un sector realmente importante en el que desde abajo puedes ir creciendo y llegar a las más altas cotas de gestión y de dirección. Es un sector en el que se crece, es un sector que genera riqueza y es un sector competitivo donde, como nos han contado, se está produciendo una transformación en todos los ejes que lo sustenta. Por lo tanto, desde las administraciones, en la familia y en las escuelas, deberíamos desde el primer momento ya trasladar a nuestros jóvenes que el turismo es un sector en el que trabajar realmente vas a tener una experiencia y vas a tener una experiencia muy positiva en el que vas a crecer a nivel personal, a nivel profesional y a nivel económico. Ese sentimiento de orgullo, de pertenencia al sector es absolutamente básico para seguir creciendo y para seguir haciendo que España sea el líder en el ámbito mundial. Así que
Con esta última reflexión, dadme tan solo unos segundos que os voy a trasladar unos consejos y enseguida volvemos aquí en Movistar Plus, Negocios Televisión. Miradas Viajeras.